1. La historia verdadera de Annabelle. Todo comenzó cuando Deirdre recibió por su cumpleaños un regalo de su madre, una muñeca de trapo Ralgedian con hilos rojos como cabello y una nariz roja triangular. Deirdre era enfermera y vivía en un apartamento con Lara, quien tenía la misma profesión. Estas chicas nunca se imaginaron que esta inocente muñeca escondía un oscuro secreto, el cual pronto iban a descubrir. La pesadilla comenzó con pequeñas manifestaciones. Siempre que las jóvenes llegaban a su hogar, encontraban a la Ralgedian en diferente posición de cómo la dejaron. Generalmente le gustaba cruzar las piernas. Después empezó a moverse de un lugar a otro. Ella siempre estaba en la cama de Deirdre, pero aparecía en otros lugares de la casa, como en una silla, un sofá o cualquier rincón. También dejaba mensajes escritos en un pergamino. Los mensajes decían: ayúdanos y ayuda a Cal. Cal era amigo de las muchachas. Tras estas manifestaciones paranormales, las enfermeras decidieron llamar a una medium, quien pudo contactar con el espíritu de la muñeca, quien se decía llamar Annabelle Higgins, una niña de 7 años que murió en la propiedad antes de que los apartamentos fueran construidos. Antes había sido un campo donde Annabelle fue muy feliz. Annabelle les hizo saber que lo único que quería era ser amada, y les preguntó si ella podía quedarse con ellas y moverse a través de la muñeca. Las enfermeras aceptaron, ya que por su profesión, uno de sus dones era la compasión ante el dolor ajeno. Annabelle en fechas navideñas les dejó una gota de chocolate como un regalo de agradecimiento. Ellas estaban encantadas de poder cuidar del espíritu de la niñita. Cal frecuentemente visitaba el departamento. Él nunca pensó que Annabelle fuera linda, más bien la veía como una muñeca vudú. Ella lo hacía tener pesadillas constantemente. Una ocasión estaban Lara y él solos, cuando de pronto escucharon un ruido como si alguien hubiera irrumpido en el cuarto de Deirdre a eso de las 11 de la noche. Cal esperó hasta que el ruido se silenciara para abrir la puerta del cuarto y prender la luz. Al ver con claridad no había nada extraño, hasta que vio a Annabelle tirada en una esquina. Él se dirigió hacia Annabelle y cuando estaba a punto de tocarla, sintió que alguien estaba atrás de él. Cal voltea y no había nadie, pero algo de naturaleza invisible le cortó el pecho. Toda su camiseta estaba llena de sangre. Al quitársela, se percataron que su herida tenía la marca. Las enfermeras contactaron un sacerdote de su iglesia, quien por su falta de conocimiento en demonología, decidió hablarle a los investigadores paranormales Warren, quienes descartaron la posibilidad de que las muchachas se mudaran del apartamento, ya que no era así de sencillo librarse de Annabelle, o más bien de la maligna entidad, pues realmente el espíritu de Annabelle Higgins nunca arribó a la muñeca, más bien era una entidad que nunca fue humana, un malévolo espíritu que usó el nombre de Annabelle como máscara, un oscuro ente quien movía a Annabelle como títere para simular que estaba poseída. Así es, se trataba de un demonio. Y aunque un exorcismo en el apartamento fue suficiente para liberar a las mujeres de ese demonio, la muñeca realmente nunca fue completamente liberada, pues el demonio se vinculó a ella. En el camino de regreso, los Warren tomaron a Annabelle por seguridad de las enfermeras. Sin embargo, en el camino se quedaron sin frenos y estuvieron a punto de sufrir un fatal accidente, pero el agua bendita ayudó a calmar la ira concentrada en la muñeca. Edward colocó en su oficina sobre una mecedora a Annabelle, quien durante las noches levitaba. Lorraine comenta que un gato se apegó a la muñeca y constantemente le llevaba objetos de los Warren a su merced. Un sacerdote amigo de los Warren fue a visitar a Annabelle y a pesar de que los Warren le advirtieron que podría ser peligrosa, cuando el religioso la vio, de una manera tosca la agarró y le dijo: eres una muñeca de trapo, Annabelle, no puedes lastimar a nadie, para después lanzarla contra la pared. Ya había llegado la madrugada y el padre iba regreso a su destino. Se trasladaba en una solitaria carretera. Estaba un poco nervioso por el altercado con Annabelle y las advertencias de los Warren, cuando de pronto al ver al retrovisor sus ojos chocaron contra los de Annabelle. Efectivamente, Annabelle estaba ahí para provocarle un terrible accidente al padre. Él perdió el control del auto y se volcó, pero afortunadamente logró sobrevivir. Otro de los casos en los cuales Annabelle ha hecho de las suyas, es el de un muchacho quien fue de visita al museo de los Warren. La novia afirmó que él hizo burla sobre la Ralgedian. Lamentablemente eso le deparó un trágico destino al joven, pues al ir de regreso del museo, él tuvo un fatal accidente en moto junto a su novia. Ella quedó con vida pero él no logró sobrevivir. Actualmente Annabelle se encuentra encerrada en una caja con vidrio en el Museo de Ocultismo de los Warren y cada semana un padre va a bendecirla. 2. Robert el muñeco poseído. La verdadera historia de Chucky. A principios del siglo XX en Florida, Robert Eugene Otto recibió un muñeco hecho a mano de una esclava, quien practicaba la brujería.
Este no era solo un juguete, sino era un muñeco con vida propia, a quien Robert decidió llamarlo igual que él. Con la llegada de Robert empezaron a suceder fenómenos paranormales en la casa, las cosas volaban y se estrellaban contra la pared. Robert Eugene decía que era el muñeco, el cual era su mejor amigo. Cuando Eugene creció se convirtió en un reconocido pintor, siempre pintaba los cuadros a solas con Robert. Eugene siempre atribuyó su talento al muñeco. Cuando Eugene se casó, Robert fue mandado al ático, pues su esposa le tenía miedo, pero al poco tiempo Eugene abogó para que fuera movido a la habitación de huéspedes, donde las personas aseguraban que Robert siempre se asomaba por la ventana a observar los niños cuando se marchaban a la escuela. Muchos de los trabajadores renunciaron pues no soportaban escuchar su risa siniestra de niño. Después de que Eugene murió, Robert pasó a las manos de los nuevos propietarios de la casa, quienes tenían una hija de 10 años, la cual asegura que Robert trató de matarla y atrancó la puerta para que sus padres no pudieran ayudarla. Actualmente Robert vive en un museo de Key West, Florida. Todo aquel que quiere una foto con él, tiene que pedirle permiso, porque si no las consecuencias podrían ser graves. 3. El síndrome de la muerte asiática. La historia verdadera de Freddy Krueger. Una pesadilla es un sueño desagradable que produce terror mientras duermes. Nuestros papás nos solían decir que los sueños no nos podían lastimar, lamentablemente no es así, las pesadillas te pueden llegar hasta matar y... En Los Ángeles, California durante la década de los 70, un grupo de refugiados asiáticos comenzaron a reportar pesadillas muy intensas, algunos se rehusaban a dormir por el profundo temor que les costaba descansar. Las pesadillas eran producto del genocidio que se vivía en Camboya, su país de origen. Desgraciadamente escapar de su país no fue suficiente para salvar su vida, la guerra seguía en sus sueños, una gran cantidad de estos inmigrantes murieron mientras dormían. Los padres de uno de las víctimas, contaron que su hijo tenía miedo de dormir, decía que había una entidad que lo perseguía y terminaría atrapándolo, por lo que estuvo despierto durante 3 días. Sus padres le dieron pastillas para dormir, pero en vez de ayudarlo, lo pusieron en bandeja de plata para aquello que lo atormentaba. A medianoche el muchacho comenzó a gritar dormido, para cuando llegaron sus padres, él ya había fallecido. Los forenses no encontraron causa a su muerte. Este paranormal suceso, fue el parteaguas que inspiró a Wes Craven a crear a Freddy Krueger, personaje de la película Pesadilla en Elm Street. 4. El exorcismo de Robbie Mannheim. La historia verdadera de la película y serie El Exorcista. En 1949, Cottage City, Maryland fue sede de la tragedia de un adolescente de 14 años llamado Robbie Mannheim. Todo comenzó cuando su tía espiritista le enseñó al joven a usar la ouija. Primeramente todo era un juego para Robbie, pero semanas más tarde la tía fallece por supuestas causas naturales, por lo que Robbie comienza a jugar a solas para comunicarse con su tía muerta. Este fue el principal detonante del calvario que se avecinaba. Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, golpes a la pared, movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las paredes. El cuadro de Jesucristo se retorcía sin explicación. Una vez en clase los compañeros de Robbie fueron testigos de cómo el escritorio de Robbie se deslizó por sí mismo hasta golpear a algunos compañeros. Poco a poco esta oscura energía empezó a afectar directamente a Robbie, mostraba un comportamiento más huraño y los fenómenos paranormales empezaron a repercutir físicamente en él, le marcaban el pecho con arañazos que venían desde dentro. Un sacerdote católico fue a visitar a Robbie y no tomó mucho tiempo para que las fuerzas malignas se manifestaran. La cama de Robbie se sacudía por sí misma, su botella de agua bendita explotó y el fuego de las velas estaba sin control, cuando una voz irreconocible sale desde Robbie y dice en latín: «Oh, sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas?». Se trasladó a Robbie a un hospital para que el reverendo Schulze realizara un exorcismo. Lamentablemente quien poseía a Robbie hirió gravemente al reverendo, dando por cancelado el exorcismo. La familia de Robbie se percató que en su pecho se marcó una señal. St. Louis, lugar donde falleció la tía espiritista, donde más tarde llevarían a Robbie en busca de ayuda. Un padre jesuita fue quien realizaría este último exorcismo en St. Louis, donde el demonio dentro de Robbie se volvía muy violento ante imágenes religiosas, maldecía con una voz demoníaca en diferentes idiomas, ofendía a los religiosos sexualmente y escupiéndoles en el rostro, pero no fue suficiente para que los religiosos desistieran. Después de un largo, complejo y peligroso exorcismo, desde adentro de Robbie salió una nueva voz que dijo: «Satán. Satán.
Soy Miguel, y ordeno a Satán y a los otros espíritus malignos, que dejen este cuerpo, en el nombre de Dominus. Inmediatamente. Ahora. 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 Robbie se retorció hasta que encontró la calma, dirigió su mirada a los sacerdotes y les dijo: se ha ido. 5. El carnicero de Plainfield, la historia verdadera de masacre en Texas. Edward Theodore Heim fue un granjero que pasó 41 años reprimido por el fanatismo religioso de su madre, hasta que ella falleció. Él pudo realmente vivir la vida que quería, una retorcida vida llena de crueldad, perversidad y locura. Aunque se piensa que Edward mató a bastantes personas, solo se le pudo comprobar el brutal asesinato de Mary Egan, la mujer de quien estaba enamorado, y el terrible asesinato de Berenice Warden, cuyo cuerpo fue encontrado colgado de los tobillos, decapitado y abierto por el torso. Pero otro de los atroces pecados de Edward fue la profanación de cadáveres, ya que él abría las tumbas de las mujeres recientemente fallecidas, robaba sus cadáveres para después retirarles la piel, y crear muebles y ropa con ella. La policía encontró cabezas humanas, lámparas y asientos de piel humana, platos hechos de calavera, un corazón en una cacerola, un cráneo para cenicero, un chaleco formado por las partes íntimas de la mujer, pantalones de piel, un torso con pechos y máscaras de rostros humanos. A este desquiciado asesino, que lo llamaron el carnicero de Plainfield, pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica. 6. Pogo el payaso asesino, la historia verdadera del payaso It. John Wayne Gacy, tras haber tenido una infancia difícil, en la cual su alcohólico padre lo golpeaba constantemente y había sido abusado sexualmente por un amigo de la familia, John se convirtió en lo que parecía un ciudadano ejemplar, tenía un puesto directivo, estaba casado, le encantaba participar en obras sociales y además era el payaso Pogo, personaje muy reconocido en Illinois, quien asistía a desfiles y fiestas infantiles. Lo que las personas no sabían es que tras esa amable sonrisa no había bondad, sino perversión y maldad. Entre 1972 y 1978, Wayne Gacy abusó sexualmente y mató a 33 atractivos jóvenes cuyas edades eran entre 14 y 21 años. Generalmente Pogo amarraba a sus víctimas, los torturaba, los sodomizaba sexualmente y finalmente los estrangulaba hasta matarlos. 29 de las víctimas fueron enterrados en su propia casa y los otros 4 lanzados a un río. En 1994 Pogo fue condenado a muerte aplicándosele una inyección letal. John murió sin mostrar ningún arrepentimiento, sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. La tragedia y abominación no fue su único legado, sus pinturas en óleo de payasos son actualmente reconocidas en el mundo. Hay muchos tenebrosos payasos creados por la industria del entretenimiento que han sido inspirados por Pogo, como lo es el payaso que aterrorizó en el Freak Show de As Twisty e incluso en la misma serie, pero en la temporada de Hotel, el personaje de el mismo John Wayne Gacy aparece en el capítulo La Noche del Diablo, y aunque este asesino no fue la inspiración principal para crear el payaso más terrorífico del cine, sí hubo detalles que tomaron de Pogo para complementar el atuendo de Pennywise. Gracias por ver. Dale like. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Hasta pronto.